Bienvenidos nuevamente a la clase El origen de las escrituras y hoy estamos en la sesión número 16 titulada Traducciones de la Biblia. En esta ocasión me pareció pertinente invitar a presentar este tema a la señorita Dana Carranza, quien cursa el cuarto año de la licenciatura en Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Así que sin más, le doy el pase a Dana para que ella comience con su clase. El presente trabajo tiene como objetivo acercar al estudiante bíblico al proceso de traducción. El fin es demostrar la importancia de incorporar la consulta de diferentes versiones, traducciones bíblicas en el estudio diario de la palabra de Dios y acercar otras herramientas que faciliten la mejor selección de las versiones del o los pasajes que los ocupen. Teniendo en cuenta que la palabra de Dios es un texto, según su etimología, tejido, conjunto coherente de enunciados orales o escritos, trataremos algunas nociones relacionadas a la ciencia que estudia el lenguaje. Esta es la lingüística y sus diversas ramas de estudio. No es la intención que esta sea el foco de esta enseñanza, sino tomar algunos principios con el fin de mostrar su utilidad y provecho en el estudio y demostrar cómo esta ciencia cumple un papel fundamental en la labor de la traducción bíblica. Esta clase pertenece a la serie El origen de las escrituras, por lo que está en íntima relación con las enseñanzas y temas allí tratados, especialmente con la enseñanza número 1, breve historia de la Biblia, número 2, la palabra inspirada, número 4, los escritores de la Biblia y número 11, figuras de dicción. Por lo que si esta es la primera enseñanza que escuchan de esta serie de enseñanzas, probablemente surjan algunas dudas que ya están resueltas en las clases mencionadas. Recomendamos y hemos utilizado para esta enseñanza la siguiente bibliografía de base. Cómo disfrutar la Biblia, de W. Bullinger, el capítulo 4, el contexto siempre es esencial para la interpretación de las palabras. Algunas clases del sitio web La Palabra de Dios sobre el Mundo, de Dinoto Eduardo, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, algunos errores de entendimiento y traducción, El reino de Dios, un fundamento y vida después de la muerte, la enseñanza Ceñir los lomos del entendimiento de Sir Polo Daniel. Del Dr. Víctor Paul Wierwille, en Poder para la Vida Abundante, las traducciones de la Palabra de Dios. El curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure y los sitios web, el sitio web de la UNESCO que debe saber sobre la alfabetización. El sitio web Bible Gateway y el sitio web Logos Calogos. Bien, pasemos por favor a Salmos capítulo 12, versículos 6 y 7. Los dichos de Jehová son dichos puros como plata refinada 7 veces. Entonces, ¿por qué consultamos distintas traducciones? ¿Por qué hay distintas traducciones de un mismo idioma? ¿Y por qué consultamos distintas herramientas para poder entender la palabra de Dios? Es importante tener en cuenta que la primera vez que Dios le reveló la palabra a hombres, estos primeros escritos no tenían errores. Los errores se produjeron a lo largo del tiempo por los cambios que hubieron en los manuscritos, es decir, en las copias de los manuscritos y en las distintas traducciones. Entonces,
Si bien contamos con numerosas herramientas para el estudio, ya sean diccionarios, manuales, guías de estudio, enseñanzas, es importante tener en cuenta que el texto más confiable con el que contamos es la palabra de Dios revelada a hombres. Y esta palabra debe ser el centro de nuestro estudio. Salmo 119, versículo 160, lee así: La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, esto no quiere decir que estas herramientas, disponibles hoy de forma más accesible para su consulta y estudio bíblico, no sean útiles. Sí lo son, pero son herramientas que fueron hechas disponibles por hombres que trabajaron y trabajan el día de hoy para investigar, examinar cuidadosamente las Escrituras, pero que, como toda obra de hombre, están sujetas a revisión. Solo Dios es perfecto y solo en Él no hay sombra de variación, por lo cual queda completamente descartado que estos errores hayan sido producidos por Él, ¿no? Por el autor de las Escrituras, que es Dios, nuestro Padre Celestial. En Santiago 1, versículo 17, leemos: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta enseñanza y cualquier otra debería ser revisada una y otra vez con la ayuda de Dios a la luz de su palabra. Incluso nosotros mismos, como hijos e hijas de Dios, que queremos hacer su voluntad por amor a Él y a su palabra, debemos revisar nuestras creencias, nuestros valores, nuestros caminos, nuestros pensamientos y acciones, y someterlos a la misma prueba. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La lectura de su palabra es el comienzo del estudio, pero no es todo lo que implica estudiar. Juan 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar es la palabra griega erounao y se define como buscar y figurativamente investigar. Buscar e investigar. Volvamos a Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Tenemos en las Escrituras el ejemplo del Señor Jesucristo, quien a temprana edad comenzó a estudiar la palabra de Dios. El primer paso fue acercarse a los maestros. Escuchaba y preguntaba. Esto está registrado en Lucas, capítulo 2, versículo 41 al 53. Luego puso en práctica absolutamente todo lo que aprendió y lo enseñó a otros hombres y mujeres, y finalmente recibió el resultado. Redimió a la humanidad y está sentado a la diestra de Dios. Esto está registrado en Gálatas 3, versículo 13 y en Romanos 8, versículo 34. Este es el mejor ejemplo que tenemos de un estudio completo. Escuchar, leer,
practicar, enseñarle a otros, recibir el resultado y voy a citar algunos resultados, pero estoy segura que se les van a ocurrir muchos más escritos en la palabra de Dios. El que acabamos de leer en Santiago 1:25, ser bienaventurado, ganar fe y confianza en Romanos 10:1, prosperar, Proverbios 16:20, recompensas y galardones en el reino, Colosenses 3:23-25, salud en Proverbios 4:22 y mucho más. Es importante destacar que nunca dejamos de aprender, por lo tanto, este proceso tampoco puede finalizar. Contrariamente, si lo detenemos o nos quedamos en los primeros pasos, en la lectura y en la escucha, nos estancamos y comenzamos a desaprender. Primera de Timoteo 4, versículo 13 al 16, lee de la siguiente manera. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hasta aquí hemos visto el por qué investigamos, buscamos, escudriñamos la palabra. Interesarnos en la búsqueda de la verdad es algo que compartimos con otros tiempos. En la antigüedad, buscar la palabra implicaba movilizarse hasta el templo para escuchar la lectura de los rollos o seguir a determinado profeta para escuchar lo que Dios le revelaba, o maestro que enseñara las escrituras. Hoy en día, para muchos de nosotros, está disponible leer y escucharla desde nuestros hogares. En nuestra búsqueda actual recurrimos a distintas herramientas, porque como hemos visto en clases anteriores, fue escrita en determinados momentos y lugares, en lenguas y en sociedades muy diferentes a la nuestra, por lo que su uso se hace indispensable. Respecto a la tarea del traductor, el traductor ideal debería conocer a la perfección ambas lenguas y la cultura en la que se inserta, ya que estas, lengua y cultura, se retroalimentan mutuamente. Toda lengua está compuesta por un sistema de signos. Según Ferdinand de Saussure, estos signos, palabras, imágenes acústicas, visuales, entre otras, están formadas por un significante y un significado. Ambas conforman el signo lingüístico. El significante equivale a la cáscara, a la parte externa, eso que percibimos por nuestros sentidos, y el significado equivale al contenido. Cuando hablamos de la parte externa de las lenguas, nos situamos en el terreno de la gramática, en las reglas, en las normas y formalidad de estas, y cómo se vinculan en el sistema de la lengua. Podemos distinguir tres disciplinas bien delimitadas en esta área. La fonética y la fonología estudia los sonidos del habla y a su vez se vincula con la grafemática, que es la encargada de estudiar los grafemas. La morfología estudia la estructura de las palabras y su significado. Este es el caso cuando estudiamos la derivación de una palabra, su raíz y de dónde proviene. Y la sintaxis, cómo estas palabras se combinan en un sintagma. En un nivel más externo también podríamos citar la lingüística textual o el análisis del discurso. Cuando hablamos de la parte interna hablamos de la semántica, que estudia el significado de las palabras y de las estructuras.
Este es el caso cuando estudiamos las metáforas, llamadas también figuras de dicción, presentes en la escritura, o formamos familias de palabras. Ambas partes son inseparables unas de otras. Cada lengua posee un sistema gramatical distinto, y es posible que coincidan parcialmente. Por ejemplo, en el caso del español, se acerca más al portugués y al italiano que al inglés y al alemán. Cada lengua es única, por lo tanto, es muy poco probable que al traducir de una lengua a otra encaje en su totalidad, a excepción de alguna que otra palabra o pequeñas frases. Distintas traducciones bíblicas en nuestro estudio diario también se hace indispensable. Es sumamente importante, porque los traductores deben tomar decisiones a la hora de traducir. Al ver diferentes traducciones, podemos observar qué tipo de elecciones hicieron en cada caso, y de esta forma ganar mayor entendimiento. Al hacerlo, debemos tener en claro qué criterios tomaron los traductores como relevantes. Algunos de estos son visibles en su título, por ejemplo, traducción en lenguaje actual. Otras versiones tienen un prólogo o introducción que lo aclara. La traducción en lenguaje actual puede resultarnos cómoda. Sin embargo, una de las aclaraciones que hacen las Sociedades Bíblicas Unidas es que omiten información explícita en los manuscritos que toman de base para evitar repeticiones, y que la información implícita, es decir, aquella que no está en los manuscritos, la hacen explícita. En estos casos sería necesario saber en qué oportunidades tomaron estas decisiones. Por ejemplo, se sabe que el griego antiguo no tenía artículos indeterminados, como un, una, por lo cual es necesario suplirlo en la traducción al español para que éstas no sean agramaticales. Esto no es lo mismo que suplir una palabra en determinado contexto porque los traductores consideraron que no tenía sentido el texto con la falta de esta palabra, o incluso puede llegar a ocurrir que se agregue para que coincida con las ideas, creencias personales o de la época en la que viven los traductores. Este último caso resulta para nosotros un error de traducción. Nosotros como lectores también podemos caer en el mismo error. Hay que estar atentos a esto. Por ejemplo, cuando vamos a la Biblia buscando confirmar un pensamiento que nosotros creemos cierto. Cuando buscamos la versión bíblica que nos resulte mejor para ese cometido. O cuando sacamos un versículo de su contexto. Entonces, ¿cómo puede beneficiarnos conocer la gramática de nuestra lengua y de la lengua clásica a la hora de seleccionar una versión, una traducción bíblica? Como la mayoría de las traducciones no contienen notas que aclaren la toma de decisiones en determinado caso o que añaden información relevante, que es verdad que sí hay algunas versiones que la contienen, pero la mayoría no. Es de gran utilidad conocer algunas características que definen nuestra propia lengua y la de las lenguas clásicas utilizadas en los manuscritos conservados. De esta forma tendremos un mejor criterio a la hora de seleccionar entre una u otra traducción. Entonces este es el objetivo, tener un mejor criterio para seleccionar. Un carpintero sabe distinguir entre distintos tipos de madera, técnicas y herramientas de su oficio. Nosotros, como hijos e hijas de Dios que nos interesamos por conocer su verdad, debemos conocer cuáles son las herramientas y técnicas para escudriñar la palabra. Su madera es una sola, un solo texto, tejido compuesto de muchas palabras. Y las herramientas que tenemos son aquellas que nos permitan distinguir la verdadera madera, palabra de Dios,
de la falsificada. Por ejemplo, no es lo mismo una oración en voz activa, en donde el foco, la atención, está puesta en el sujeto que realiza determinada acción, que una oración en voz pasiva, donde el foco está puesto en donde recae la acción. Ya que el primer caso es el más común, de presentarse una voz pasiva, muestra una llamada de atención para nosotros. Es el caso de Romanos 10:10. Se trata de una pasiva en donde el sujeto está implícito y se traduce en español con el pronombre reflexivo se. El foco está puesto en lo que debemos hacer para ser salvos y la persona es cualquiera que haga lo que se indica en este pasaje. Romanos 10:9-10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Otro ejemplo es el caso del aspecto de los modos verbales. Nuestra propia lengua tiene mucha información que no se obtiene a una simple lectura, y algunos cambios muchas veces pueden ser imperceptibles. Un verbo expresado en modo subjuntivo, en donde la acción es probable e indica un fin deseado, no es lo mismo que un modo indicativo, en donde la acción es acabada y cierta, o un modo imperativo, en donde la acción es un mandato que debería cumplirse sí o sí. Un ejemplo de modo subjuntivo es en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En este caso está expresando un fin deseado y la acción es probable. Un ejemplo de modo indicativo es Gálatas 1:3 y 4. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esta acción es acabada y cierta. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Por último, un ejemplo del modo imperativo está en Santiago 1:22, que habíamos leído tiempo un poquito más atrás, y dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es el caso de un mandato, ¿no? Cada uno decide si lo cumple o no de todas formas. De igual manera, interesarnos por las lenguas clásicas nos aporta valiosa información. Por ejemplo, el griego contiene, además de la voz activa y pasiva, de la que habíamos hablado, voz media, donde el sujeto es a la vez objeto de la acción. Es el caso de 2 de Tesalonicenses 3:12, que dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Es decir, son ellos los que trabajan y son ellos los que comen de su propio pan. Este es el caso de una voz media. Y bien, esta información por lo general se pierde a la hora de traducir. Por último, también es un gran aporte conocer la cultura que atravesó las lenguas clásicas. Ciertos pasajes no pueden ser entendidos a simple vista. Este es el caso de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí también vemos un ejemplo del modo imperativo. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia
que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y ceñid, ese ceñid los lomos de vuestro entendimiento también está en imperativo. Pero bien, ceñir los lomos significaba estar listos, preparados para determinada acción. ¿Y qué valdría hoy en día arremangarse las mangas? Todas las versiones se traducen de la primera manera, ya que es la forma que más se acerca a la versión original. Pero como dijimos, queremos llegar no solo a la forma, sino también al contenido. Hemos contestado parcialmente por qué hay distintas versiones en la lengua española. Además de las dificultades que se enfrentan los traductores a la hora de pasar de un idioma al otro, intentando respetar los manuscritos, como por ejemplo, que no haya un equivalente para determinada palabra y se debe agregar, parafraseando, nuestra lengua, como cualquier otra, presenta sus desafíos. Se encuentra viva y en movimiento. Los cambios son constantes. Algunos demoran mucho tiempo en hacerse visibles y otros surgen rápidamente. Puede ocurrir que ciertas palabras caigan en desuso. Otras se incorporan. Otras cambian de significado, como ocurrió con temor, que antes se usaba también en el sentido bíblico, respeto por algo o alguien, y no solo en el sentido de miedo, como lo entendemos hoy en día. Otras palabras suman significados a una misma forma. Este último caso sucede porque las lenguas están regidas por el principio de economía, lo que provoca que una misma palabra tenga diferentes significados, o palabras de estructura semejante sean palabras con significado diferente. Por ejemplo, la palabra gracia, dependiendo del contexto, puede significar hacer una gracia, es decir, hacer reír, o también el conjunto de cualidades que hacen agradable a una persona, entre otros significados. Pero, bíblicamente hablando, en Efesios 2, versículo 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta gracia es la palabra griega charis, y se refiere a una gracia espiritual, es decir, un donativo por parte de Dios. Es por eso que siempre es importante entender cada palabra en su uso bíblico, en su contexto y en su uso previo. Contamos con dos tipos de traducciones. Una de equivalencia formal que traduce literalmente palabra por palabra, y la traducción dinámica que adapta al texto a las exigencias del idioma al cual se lo traduce. Un ejemplo del primer caso son los llamados interlineales, que presentan la traducción al español entre el arameo, hebreo, griego del manuscrito que tengan como base. En este tipo de traducciones se presentan las palabras en el orden que están en los manuscritos, pero se encuentran delimitadas. Recordemos que los manuscritos están escritos de forma lineal y sin separación de palabras, versículos y puntuación. Entonces tenemos un renglón en la lengua del manuscrito, y otro renglón en la lengua al cual se lo traduce. Por eso se llama interlineal. Una línea del lenguaje de la lengua clásica y una línea de la lengua a la que se le traduce. En nuestro caso sería el español. Citaremos dos ejemplos, pero hay más. El Nuevo Testamento interlineal griego-español de Francisco Lacueva, que contiene notas a pie de página que aclaran las decisiones de traducción y aportan también otras posibles traducciones para determinados términos. Además, las palabras que han sido introducidas para mejorar el entendimiento se encuentran entre paréntesis.
Y también el sitio web Logos Ka Logos, que además de contener el interlineal del Antiguo y el Nuevo Testamento, contiene 2 diccionarios de hebreo y griego para consultar el Strong en línea. Por último, vamos a mencionar 2 ejemplos de traducción dinámica. La Reina Valera 1960, que es la más usada por convención en las reuniones de creyentes. Esta es la versión que hemos usado en esta enseñanza. Bien, se basa en la primera traducción de Casiodoro de Reina, en 1569, llamada Biblia del Oso, que luego fue revisada por Cipriano de Valera en 1602 y se llamó Biblia del Cántaro en 1862 por Lorenzo Lucena Pedrosa y luego por las Sociedades Bíblicas Unidas. Este es el ejemplo de una primera traducción hecha por un solo hombre. Hoy en día las traducciones son de forma colaborativa, como sucede con la nueva traducción viviente, en donde trabajaron más de 50 eruditos de diferentes áreas, entre ellas teología, traducción, estudios lingüísticos, corrección de estilo, corrección de gramática, tipografía, edición, entre otras. Un sitio web que hace disponible la lectura de diversas traducciones dinámicas, tanto en inglés como en español, es Bible Gateway, que habíamos mencionado en la bibliografía consultada. Como hemos visto, ambas metodologías tienen sus problemáticas. En el primer caso, las traducciones formales, el texto no es gramatical, ya que no coincide el orden sintáctico y también carece de algunas exigencias de la lengua española. En el segundo caso, se corre el riesgo de que se supla incorrectamente una palabra, un pasaje, o se agregue una coma, un punto en un lugar incorrecto, lo cual modifica el significado del texto. Entonces, presentaremos algunos errores de traducción. Pero es importante que sepamos que a pesar de todas las dificultades que hemos presentado, tenemos una palabra segura que es simple de entender y que no es necesario tener una colección de títulos para guardar y hacer la palabra de Dios. Pero sí es necesario amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente e interesarnos por buscar, investigar, estudiar, escudriñar, como habíamos visto, lo que nos dejó escrito. Mateo 11, versículos 25 y 26 dice: En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, veamos ahora algunos errores que los vamos a presentar de forma breve. Ustedes luego en casa pueden ampliar el estudio, leer el contexto. Pasemos por favor a Lucas 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo al malhechor que estaba con él en el momento de ser crucificado, ¿no? Y de entregar su vida por nosotros: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra que fue añadida por los traductores y no aparece en los manuscritos griegos. Si se quita, nos quedaría de la siguiente manera: Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dependiendo de los ideales de los traductores, es decir, aquellos que creen que al momento de morir inmediatamente uno va al cielo,
y los que creen que hay un momento de espera entre la muerte y la ascensión al cielo, que será solo para encontrarnos con el Señor y con los que duerman en ese momento. Como está escrito en 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Entonces, dependiendo de cuál de estas dos posturas se tome, añaden una coma antes de hoy o después de hoy. La evidencia bíblica nos muestra que el cielo luego de la muerte no está disponible. Sin embargo, sí nos habla de un nuevo cielo y una nueva tierra, en Apocalipsis 21, versículo 1, que tendrá lugar en esta misma tierra que habitamos hoy, pero diferente. Mateo 23, versículo 1 al 6. Bien, vamos a ver otro ejemplo de errores. En la biografía hemos dejado la clase que mencionamos para ampliar el tema que acabamos de tratar. Mateo 23, 1, versículo 6. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas. En el idioma griego, la segunda forma del plural en el modo indicativo se escribe igual que el imperativo. Es decir, no hay distinción formal entre una y la otra. Se escriben ambas formas de la misma manera. En este caso es el cotexto, que sería el contexto inmediato, y el contexto, que sería un contexto más general, el que da la respuesta si debe ser traducido de un modo u otro. Además, la expresión se sientan del versículo 2 está en tiempo pasado y no presente. La traducción debería ser se sentaron, es decir, ellos ya estaban sentados ahí. Entonces, teniendo en cuenta estas dos consideraciones, E.W. Bullinger traduce de la siguiente manera: habiendo tomado para sí la cátedra, silla de Moisés, es decir, el lugar de Moisés, los escribas y fariseos, todas las cosas, por tanto, todo lo que os digan, guardarlo y hacerlo, mas no hacer vosotros conforme a sus obras. Otra traducción podría ser la siguiente: habiendo tomado para sí la silla, es decir, la cátedra de Moisés, los escribas y los fariseos, todas las cosas por consiguiente, debido a esto, todo lo que os digan, guardas y haces, mas no hagas vosotros conforme a sus obras, porque hablan, dicen y no hacen. El conector, por tanto, es equivalente a debido a qué, es decir, debido a que ellos han tomado sus asientos en la cátedra de Moisés, es que guardaban y hacían lo que ellos les ordenaban. Pero la intención es que eso no suceda. El contexto da los motivos, por lo tanto, la explicación no puede ser que se guarde y haga lo que ellos decían y no hacían. No debían hacer lo que ellos decían que hicieran, porque ellos mismos tampoco lo hacían. Puede ocurrir que los errores sean tan graves que cambien completamente el sentido de la palabra, como es el caso del primer error que presentamos, convirtiéndola en otro texto, es decir, un tejido completamente diferente, y que además
estos errores se viralicen y se inserten en la sociedad, popularizándose, a tal punto que miles de personas pueden caer en error doctrinal, engañadas, alejándose de la verdad. Estos errores, como hemos visto, no siempre son tan evidentes. Una sola palabra, una coma puede cambiar rotundamente todo el sentido de un texto. Hemos visto que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Recuerdan? En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Estamos llamados a ir por el mundo y proclamar el Evangelio, el buen mensaje a toda la creación, el buen mensaje del reino, como está escrito en Marcos 16, versículo 15. Entonces, el mayor interesado en que estos propósitos no se cumplan es el adversario, Satanás, cuyas intenciones son totalmente contrarias a las de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 12, la palabra dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debemos saber también que, aunque la Biblia es el libro más traducido del mundo, no todos tienen acceso. Al día de hoy, una gran cantidad de personas no tiene acceso a la palabra de Dios, y esto es debido a distintas razones. Puede ocurrir que no estén alfabetizadas. Se estima que alrededor de 754 millones de adultos no están alfabetizados. Puede ocurrir también que no tengan una traducción disponible en su lengua. Alrededor de 201 millones de personas no la entienden porque aún nadie se las ha enseñado, proclamado, y este número es probablemente mucho mayor al número de personas que no están alfabetizadas. O son incrédulos, no creen la palabra, y por lo tanto el adversario les ha cegado el entendimiento, como está escrito en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 6. En los primeros 3 casos nosotros podemos colaborar con los propósitos de Dios a través de la oración, de escudriñar las Escrituras para cuidar de no caer en errores de doctrina y de comportarnos de acuerdo a los mandatos de nuestro Dios, que siempre tiene los mejores propósitos para nosotros. Para concluir, la palabra de Dios es el contenido, y es posible que sea expresada de distintas formas, lenguas o versiones de una misma lengua. Frente a las múltiples problemáticas que presenta traducir de las lenguas clásicas a nuestra lengua actual, estamos agradecidos de tener disponibles distintas versiones en lengua española. Sin embargo, entendemos que toda traducción fue hecha por hombres y que es posible que hayan errores de distintos tipos. Tampoco ignoramos que el adversario es el primer interesado en que no lleguemos a la verdad. Mientras más avancemos en nuestro estudio, mayor entendimiento ganaremos, lo que nos llevará a conocer más a Dios y el contenido de su maravillosa palabra. El estudio de la palabra de Dios es una actividad que debe ser tomada con responsabilidad, seriedad, metodología y racionalidad. Dios nos pide que escudriñemos las Escrituras. Si aún no leo la palabra, hoy es el momento de comenzar a hacerlo. Si hace tiempo que leo las Escrituras, es momento de comenzar a practicarla. Si entiendo y hago, es momento de enseñarle a otros. Si tengo experiencia en todas estas cosas, es momento de incorporar herramientas que me ayuden a profundizar en mi estudio. Todo esto acompañado de mucha oración a Dios, el único autor de la palabra. Por último, persevero en todas estas cosas. Y si me equivoco, Dios es grande en misericordia, como está escrito en Salmo 103:8, me sacudo las rodillas y vuelvo a comenzar.
Y para finalizar, me gustaría leer 2 pasajes. En Salmo 138, versículo 2, lee de la siguiente manera: Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 12. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio, y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Muchas gracias, Dios los bendiga.